Muy buenas noches, Ivonne, nuevamente. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para las demás personas, colegas y demás profesionales de la información que nos ven a nivel mundial. El día de hoy tenemos y contamos con la presencia de Ivonne Caterín Rosero Bustamante, la coordinadora de gestión documental de la Fundación Hospital San Pedro en la ciudad de Nariño, perdón, en la ciudad de Pasto, del departamento de Nariño, en Colombia. Y vamos a llevar a cabo esta entrevista donde encontraremos a nivel de detalle aspectos relevantes de este archivo histórico de este hospital que tiene una trascendencia a nivel histórico, a nivel social, pero esos detalles más adelante los encontraremos y daremos cuenta de lo que Ivonne Caterine nos va a comentar en adelante. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña presentación de tu perfil profesional. ¿Lo haces tú? Sí, Ah, Ivonne Caterine Rosero Bustamante es profesional en ciencias de la información y la documentación, bibliotecología y archivística de la Universidad del Quindío y es magíster en gestión de la información documental de la Universidad de La Salle. Actualmente es la coordinadora de gestión documental de la Fundación Hospital San Pedro de Pasto, con más de 18 años de experiencia profesional y en diferentes roles como asesora, consultora, docente y directora de proyectos relacionados con la gestión de información, gestión documental y manejo integral de archivos y temas afines a nuestra profesión como tal. Bien, con esta introducción, querida Catherine, y ante todo, la revista Archivos agradece tu disposición y el visto bueno para esta entrevista, teniendo en cuenta que se tenía previsto y tenía en mente entrevistarte y es un honor para la revista y que igualmente para la misma profesión como tal dar cuenta de los hechos, de las actividades y demás aspectos que ha realizado tan importante institución como la Fundación Hospital San Pedro. Pero igualmente quiero darte el paso y quiero que iniciemos con la primera pregunta, la cual va a romper el hielo y vamos a empezar a conocer esos aspectos relevantes, importantes, que todas y todos queremos conocer de tan importante institución. Bien, esta pregunta pues tiene un carácter social, histórico y demás aspectos, querida Catherine, y quisiéramos que nos contaras ¿cómo fue la creación de este archivo histórico en la Fundación Hospital San Pedro? Bueno, buenas noches para ti, Luis Guillermo, y como tú mencionas, también buenos días pues para ti, para la audiencia y buenos días también para los que no están dentro de de nuestro horario. Pues básicamente, antes de iniciar a contarles como la experiencia laboral y profesional dentro de la institución, quiero un poquito contextualizar a nuestra audiencia sobre el hospital. Eh, el Hospital San Pedro es una institución sin ánimo de lucro que fue creada en 1886. Es una institución diocesana. Se crea gracias a las donaciones realizadas por un señor de nombre Pedro Vela y Figueroa. Casualmente, y entrando en el tema del archivo histórico, gracias a esa organización que se dio, fue que se rescató como toda la información de la historia de nuestra institución, y eso es como lo que les estoy dando a conocer. El señor Pedro Vela, dentro de su testamento, legó a una albacea que él dejó, que fue el que abrió su testamento prácticamente, llamado Francisco Sarama, quien le lega que debe crear un hospital de caridad en Pasto, que debería contar con una capilla, una botica, un médico, un capellán
y asimismo su albacea deja como máximo gobierno y a perpetuidad al obispo de Pasto, ¿sí? Entonces, por eso, Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, quien actualmente es el obispo de Pasto, es a la máxima autoridad de nuestra institución y se denomina patrón. También es pertinente mencionar que a través de los 137 años que ya tenemos, cumplidos justo en este mes, el 15 de febrero, el legado y los preceptos siguen vigentes. También quiero comentarles que tenemos una junta directiva que está liderada por el padre Germán Rosero Arce, quien ejerce como presidente. Posterior está nuestro gerente, el doctor Oscar Mosquera Daza, y los subgerentes de cada área o de cada, sí, la subgerencia administrativa, que es directamente el jefe inmediato del proceso de gestión documental con el ingeniero Mauricio Calvache, la subgerencia de sistemas integrados de gestión con la doctora Lilian Santa Cruz y la subgerencia de prestación de servicios que se encarga como de toda la parte misional y asistencial, que es la doctora Sandra Liscal. Ya abordado como el tema de la contextualización como tal de nuestra institución, quiero contarte que yo ingresé al hospital en el año 2010, ¿sí? Ingreso al proceso de gestión documental directamente. La verdad fue complejo el tema porque como a muchos nos pasa, creo, sí, en cierto modo entramos como pensando qué tendrán, sí, pero acá fue como que casi no había mucho, ¿ya? Sí había un departamento de archivo, pero pues básicamente estaba en las condiciones que se encuentran muchos archivos. Y como les menciono, el hospital tiene muchos años, o sea, ya se imaginarán ustedes la cantidad de acervo documental que tenían. Entonces iniciamos como con el tema de la organización del archivo central, que lo encontramos pues sin cumplimiento de condiciones ni físicas ni organizacionales. Posterior a ello, asumo también la responsabilidad delegada por la gerencia del archivo de historias clínicas, que es otro depósito, digámoslo como tal, que se encarga de albergar todos los expedientes de historias clínicas que fueron, pues, que han sido atendidos en el hospital, los pacientes. Em, que si bien es cierto, medianamente podríamos decir estaba mucho mejor que el archivo central, sí también tenía algunas mejoras por hacerse. De igual forma, el tema de correspondencia, el manejo de la gestión y trámite del tema de correspondencia, pues entraban los mensajeros, dejaban la correspondencia, pasaban por todo el hospital, entonces se definió también en el año 2015 dar apertura a la unidad de correspondencia como tal. Entonces así es como arranca mi experiencia muy bonita y que creo que es lo que nos ha permitido también crecer mucho en el hospital, porque si bien es cierto, pues no habían como de dónde cogerse, pero sí el hospital ha hecho como el esfuerzo porque cada día estén mejor las cosas desde el proceso. Desde el proceso como tal se alinea en las normas, se arranca como todo el tema de levantamiento de procesos a través del sistema de gestión de calidad. Arrancamos con la planeación y hacemos como ese ciclo PHBA importante para nosotros. Y de ahí nosotros como gestión documental también entramos a formar parte de un equipo de gerencia de la información integrado por otras áreas que tienen que ver como con la gestión como tal de la información. Y nos centramos en un reto bien importante que tuvo el hospital y era acreditarse en estándares superiores de calidad. Entonces, como procesos transversales y que somos como la fuente, la evidencia de la información, entramos a este proceso a aportarle a esta meta institucional y es en el año 2020 cuando el hospital se acredita en salud y quien lo acredita, pues como todos saben, es el ICONTEC. Entonces, cada año estamos trabajando en nuevos retos, tanto institucionales como equipo de gestión documental como tal. No sé, ampliamos más el tema de la parte profesional, que otros asuntos, de pronto temas que querías como ampliar ahí en esta parte, Luis Guillermo. Por supuesto, Ivonne. Me llama la atención
dentro del contexto que nos estás comentando de cómo al momento de ingresar a nivel profesional en esta institución, encontraste situaciones en el archivo central, tal vez en los archivos de las dependencias, que es muy común cuando uno ingresa a una entidad, empieza uno como a ver esos detalles relevantes, importantes de que aquí debemos hacer una transformación, debemos hacer unos ajustes, unos cambios, y allí podemos también evidenciar unas fortalezas y unas debilidades. Quisiera que nos contaras qué fortalezas y qué debilidades identificaste como en este mundo que te ibas a enfrentar con el paso del tiempo, Ivonne. Las fortalezas considero que el hospital, para arrancar con ese proceso, pues decidió contar con personal competente, ¿sí? A pesar de que tuvo personal pues que no era competente en el tema, y creo que eso es lo que llevan muchas instituciones a estar en carencias archivísticas, digámoslo así. Pienso que el hospital inició ese proceso partiendo como de tener personal competente en este proceso como tal. Fortalezas que se fueron dando los resultados y la entidad asimismo fue dando recursos, ¿sí? Tanto físicos como financieros. Entonces, no había estantería, no había, pues, absolutamente como que carecíamos de muchas cosas. Entonces, la institución, mirando los resultados, arrancó como apoyar el proceso de gestión documental, a medir los resultados, hacerle seguimiento a lo que se estaba haciendo, porque era como algo nuevo, algo novedoso, a pesar de que la ley sabemos que es muy antigua, que el tema viene de muchos años atrás, pero sí, en las entidades, y creo que hasta ahora hay mucho desconocimiento en el tema, y podemos encontrar aún vacíos muy grandes, sin decir que todo lo tenemos perfecto, sí hacemos que el proceso vaya avanzando. Entonces, las fortalezas más importantes considero que fueron esas, que arrancamos como se debía, incluso desde la alta dirección se iniciaron a levantar, como lo mencioné, el tema de los procedimientos, que es muy importante alinearlo al tema de gestión de calidad, porque ahí es donde estandarizamos las tareas, las actividades. Si no continuamos haciendo como el hacer diario sin llevar un orden, podríamos decirlo así, la institución pues también tiene todo el tema de gestión de calidad. Estamos con un plan estratégico, con un plan operativo. Entonces, eso hace que el proceso tome fuerza y avance, ¿sí? Porque desde esas necesidades que quedan plasmadas en esos planes y luego se generan los informes, es donde realmente se hace un seguimiento al proceso. Si no, estaríamos haciendo como el día a día, apagando incendios y ya. Entonces no se mirarían ni resultados ni nada. Y como debilidades, creo que pues una debilidad que sí encontré al iniciar fue que estaba sola, ¿sí? Entonces estaba sola como adelantando el proceso, porque no había responsable ni doliente. Pero con el paso del tiempo, pues todo se fue fortaleciendo, ¿sí? Entonces arrancamos con todas las energías, demostrando, dando lo mejor, apasionados por el tema, y todo fluyó bien. Sí, eso sería Luis Guillermo. Interesante, Ivonne, lo que comentas, porque dentro de ese mismo contexto, como tú lo mencionas, con el paso del tiempo, esas debilidades el día de mañana se convirtieron en fortalezas, se fueron supliendo las necesidades, la entidad vio la necesidad de organizar sus archivos, tener una mejor carta de presentación para los usuarios, para la misma ciudadanía, y que también, digamos, tú siendo ese pinar allí y ese liderazgo que ejerciste desde que pisaste allí en la entidad, desde que ingresaste, claramente se abre un panorama que uno se pregunta, bueno, ¿por dónde arranco? Arranco por aquí, arranco por allá. Pero mira que de la misma necesidad, esas debilidades el día de mañana se convierten en fortalezas, y que con el paso del tiempo también se fueron generando unos servicios para suplir unas necesidades al interior de la entidad, y por supuesto tanto para
los clientes internos como clientes externos. Sobre ese contexto, quería Ivonne, cuéntanos qué servicios ofrece actualmente el archivo histórico y cuáles tienen en proceso de cambio o innovación. Nosotros contamos con un servicio de promoción a la investigación. Ya hay investigadores que, de hecho, cuando recién ingresé, había un historiador que incluso fue médico del hospital, y estabas adelantando un tema de la elaboración de un libro. Entonces él fue todo disgustado porque pues no habían fuentes de información así como que présteme este expediente o cómo hago para encontrar esto. Entonces ahora tenemos investigadores, historiadores que van, consultan esa información, esos archivos históricos. Está la consulta también que permitimos a los trabajadores, ¿sí? Porque también hay personal que investiga, y no solo como fuente de información para una investigación científica o literaria o etcétera, sino porque también esos archivos, a pesar de ser históricos, sirven como fuente para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces podríamos decir que a pesar del pasado, de que están como en la historia o de que fueron de hace muchos años, por ejemplo, sirven todavía, o sea, para, no solo para la investigación como tal, como te menciono, Luis Guillermo, sino también para la toma de decisiones, a pesar de que son antiguos. Nosotros tenemos documentos desde 1886, fuimos a rescatar el testamento a Quito. No es el original, pero lo tenemos en nuestra institución. De hecho, hay unas copias firmadas eh, a mano por, por personas de estas notarías allá en Quito. Tenemos la difusión del patrimonio documental, entonces no nos hemos quedado como en el tema de que, ay, sí, qué bonito, tenemos un archivo histórico, sino que lo hemos puesto al servicio y al conocimiento de nuestros compañeros y de la comunidad. Eso nos ha servido mucho porque los trabajadores, si bien conocían parte de la historia, ahora ya es parte de ellos esa historia, ¿sí? Entonces, tú te encuentras a algún trabajador del hospital y es como un recital contar, somos una institución diocesana de tantos años que siguió don Pedro Vela, que pasó esto, que estuvieron las hermanitas, bueno, entonces antes habían algunos vacíos, no había la certeza de que el discurso sí era real, entonces están ahora las fuentes de la información que sí te dice a ti ese discurso es real. Y nosotros como archivistas creo que tenemos esa tranquilidad de que lo que están diciendo, lo que se está diciendo es real, ¿sí? Entonces esa difusión del patrimonio, escogemos cada año un tema diferente. Esta actividad se viene realizando desde el año 2016. ¿Sí? Arrancamos con este tema de la difusión del patrimonio. De hecho, fuimos invitados por el Archivo General de la Nación en el año 2017 a exponer allá también parte de nuestra historia. Ellos se enteraron de que estábamos haciendo difusión y como somos uno de los hospitales más antiguos de Colombia, nos invitaron a exponer en el Archivo General en el año 2017 también nuestra historia, y estuvo allá en la sala de exposición del Archivo General. También abrimos un tema de ponencias con el fin de invitar historiadores de la región. De ahí se crea un programa que se llama Tómate un café con la historia. ¿Sí? Entonces, además de contar historia regional, contamos nuestra historia propia. ¿Sí? Que hay en ocasiones que todos los trabajadores, por ejemplo, no pueden asistir a las exposiciones cuando se lanzan, entonces también si no van, nos acompañan al Tómate, que es como una tertulia de historia. Van bastantes compañeros al programa Tómate un café con la historia, lo hacemos fuera del hospital, en un café, casualmente. Solemos hacer recorridos históricos, entonces eso es muy, muy chévere, muy provechoso para el tema cultural también. Y así también vendemos nuestro archivo histórico. Y para el año 2023 creamos un club de lectura de historia, ¿sí? Entonces nos hicimos una alianza con el Banco de la República, y así como contamos nuestra historia, también el banco trae aspectos importantes para fomentar la lectura a través de la historia, ¿sí? Entonces hemos hecho como todo ese trabajo buscando alianzas.
sensibilizando a la alta dirección para inyectar recursos, porque ustedes saben que pues todo se hace con dinero. Tú podrás tener las mejores ganas del mundo, pero si no hay recursos humanos o financieros, pues a veces nos quedamos cortos en las ganas, ¿sí? Entonces sí hemos adelantado como todo ese tema y al club de lectura no solo asisten los trabajadores, sino también los familiares de los trabajadores. Entonces en sí la comunidad hospitalaria termina conociendo la historia del hospital y además empapándose un poquito de la historia regional. Y eso te Interesante, cuento un poquito. Ivonne, y interesante ese contexto, Ivonne, porque del contexto histórico, de las visitas, del club de lectura, todo se asocia en generar también con esa memoria colectiva Sí, señor. de que este aspecto tan relevante del Hospital San Pedro ya es a nivel cultural muy fuerte, tiene una trascendencia de más de un siglo y que también es la identidad también del ciudadano a pie en aras de que hay un patrimonio cultural, hay una institución que respalda a la ciudadanía prestando unos servicios y que estos servicios se transmiten y se ven reflejados en la información que generan y antecesores en un nivel superior porque también es interesante y relevante el tema del club de lectura y me llama muchísimo la atención porque aparte que se fomenta la lectura, también el contar genera una memoria colectiva, una memoria institucional, una memoria ya muy a nivel general, me parece muy importante y relevante, Ivonne, porque esto trasciende a otras instituciones que también pueden tocar las puertas el día de mañana y decir, venga, cuéntenos su historia, intercambiemos conocimientos, servicios, muchas afinidades se pueden encontrar. Entonces, eso es muy importante y interesante que generen este tipo de alianzas tanto a corto como a mediano y largo plazo, Ivonne. Me parece muy Y interesante. sí, sí, es muy interesante porque adicional a eso y lo que tú mencionas, que genera cultura, memoria colectiva, genera mucho sentido de pertenencia. O sea, tú empiezas a amar los documentos y lo que los documentos contienen. Entonces, indistintamente o disimuladamente, podríamos decir, les estamos también enseñando que hay que cuidar los documentos, ¿sí? Que si no los cuidamos, pues nadie nos va a relatar alguna historia alguna vez más que sobre el que yo me acuerdo, el que, sí, pero no va a haber una fuente de información que a ti te diga, sí, esa historia tiene algo más que el testimonio de la persona, ¿sí? Entonces eso es también lo interesante porque el por qué está escrita esa información en ese libro, porque alguien conservó su archivo. ¿Sí? Entonces ese investigador pudo ir a buscar la fuente y poderla plasmar en un libro que ahora nosotros lo recreamos, lo analizamos, lo debatimos y generamos o producimos conocimiento y estamos gestionando ese conocimiento, porque cada uno llegará a sus casas, ¿no? Pues imagínate que entonces ya la tertulia llega a la casa y no solo se va a hablar de otros temas, sino también un poquito de historia y lo que ello representa en cada uno de nosotros como región, como institución y como persona. Ujú. De acuerdo contigo, Iván. Y yo me imagino también que el o Fundación Hospital San Pedro debe tener un archivo histórico, perdóname, un archivo fotográfico también con todos los detalles, momentos y demás, porque imagínate, una institución que ya tiene más de un siglo, yo no imagino esa trascendencia, esos cambios que serán reflejados en las fotografías y me imagino yo que estará en algún proceso eh, de recuperar esta información, pero quisiera que me contaras más en detalle sobre esto que estoy comentando, Ivonne. Los archivos fotográficos. Sí, Y cuéntanos un poco en nosotros, detalle. nosotros tuvimos un apoyo ahí bastante amplio del Archivo General de la Nación. El año pasado también hicimos una referenciación con Señal Memoria, creo que es Señal Colombia, Señal Memoria. Por allá estuvimos en, en Señal Memoria porque sí tenemos un tema como complejo pues por
que no sabíamos cómo organizarlo, pero desde el Archivo General de la Nación nos dieron una asesoría muy importante. De hecho, nos facilitaron muchos instrumentos de descripción, como lo son los inventarios. Nos dieron unas bases del cómo organizarlas. De hecho, nos enseñaron cómo hacer los sobres para guardar cada fotografía. No tenemos muchísimo archivo fotográfico porque tú sabes que en el tiempo había muchas personas que se lo llevaban y lo hacían como privado, se lo llevaban a la casa porque alguien lo iba a votar. Entonces, básicamente fue que ya interviniendo el fondo, fuimos encontrando y rescatando fotografías. Adicional a eso, nuestra sensibilidad por el cuidado de los archivos ha llegado también a esos archivos de gestión. Entonces, cuando ellos empezaron también a organizar esos archivos que estaban acumulados por muchos años en esos archivos de gestión, encuentran fotos y cosas y dicen, mira, Ivonne, encontré estas fotografías, no sé si te sirvan. Antes no, antes no, esto tan viejo, ¿para qué va a servir? Rompámoslo y a la basura. Entonces, así hemos ido como levantando el tema de la información, almacenándola adecuadamente. Hemos usado los instrumentos que les digo que son los inventarios documentales, donde se escribe más a fondo que el inventario que todos conocemos, como el color, el papel de la fotografía, ¿sí? Empezamos como, allá nos explicaban como, por ejemplo, nosotros teníamos las fotografías como sueltas, ¿no? Cada fotografía era una fotografía, pero no hacíamos como agrupaciones de mirando otros aspectos. Entonces el archivo general nos contaba y miren cómo estaba vestida la gente y más o menos vayan armando el rompecabezas para ver de qué se trató toda esa gente en ese evento, ¿sí? Entonces, ese trabajito nos lo dimos como para ir organizando por eventos, sí, porque básicamente las fotografías surgen, ¿sí? A excepción de las que se tomen los equipos de trabajo, ¿sí? Pero sobre todo es como cuando resaltan algo de la institución, es cuando sale muchísimo material fotográfico. Y ahora estamos con el reto que vamos a arrancar, es la organización del archivo fotográfico, pero digital, ¿sí? Porque ese es otro tema. A pesar de que la tecnología nos ha ayudado mucho también, si no la organizamos, es un mundo, creo, más caótico que el físico. Sí, entonces estamos este año casualmente estamos empezando, gracias a también esa referenciación que hicimos en Señal Memoria, a tratar de organizar un poquito el tema del archivo fotográfico digital o que ya está en otro tipo de soporte que no es el papel. Entonces así es como hemos ido también organizando otro tipo de soportes que no solo es el papel para em, cuidar, conservar ese patrimonio documental institucional. Interesante, interesante lo que me comentas, Iván, porque también es importante recuperar ese patrimonio documental, cultural, y más que en ese proceso de cambio, de organización y demás, todos esos detalles que nos estás comentando y en la búsqueda de entidades que permitan asesorar y también decirles el cómo hacerlo y el por qué y demás aspectos que se van evidenciando con el paso de este proceso, este cambio, prácticamente recuperar esa información porque el día de mañana es un soporte que prácticamente va a servir de apoyo a la investigación y que nos contabas anteriormente ya investigadores, hay historiadores que están acudiendo a través de los servicios que presta el archivo histórico y que por consiguiente una fotografía también empieza a contar historias, empieza a contar anécdotas, situaciones, describir un mundo de situaciones que hace parte también de esa esencia y que caracteriza al archivo histórico de este hospital, pero me parece importante, relevante que con el tiempo se estén asociando con otras entidades que los guíen en ese proceso, en ese paso a paso, para que el día de mañana prácticamente mostrar realmente el antes y el ahora. Antes cómo está esta información, el ahora cómo La está. tenemos. Ujú. Eso me parece importante, Iván, me parece importantísimo. No, y es Ahora, muy importante el tema de buscar ayuda, ¿no? ujú, Porque tenemos que entender como archivistas que no lo sabemos todo, ¿sí?
Nos hemos dado cuenta en otras empresas, en otras entidades a nivel nacional, que hay como un fuerte, un especialista para cada tema, ¿sí? Pero por el tema de nuestra región, el archivista es especialista casi en todo. Entonces, si no tenemos el conocimiento, lo buscamos. Hemos tocado las puertas y realmente la gente ha sido muy generosa compartiéndonos los conocimientos. Hemos tocado puertas con archivistas muy, muy, muy generosos y eso es lo que nos ha fortalecido. El reconocer de lo que carecemos para volverlo fortaleza y no llegar a, no, si eso yo lo sé hacer y cometer un error que puede costar la pérdida de la información o la búsqueda no oportuna de la información por no pedir ayuda y trabajar en equipo. Pienso que eso es muy importante. Interesante y súper de acuerdo contigo, Iván, porque si uno no busca alianzas, apoyo y que ese apoyo y que sea algo desinteresado, que el día de mañana un favor se compensará con otro favor, pero haciéndole de la manera correcta, sea con una institución o a nivel personal, pero todo eso conlleva que los sacrificios que hoy están haciendo, el día de mañana lo recogerán a través de esos frutos, de esos éxitos y de esas respuestas positivas de cómo han venido cambiando con el paso del tiempo el archivo histórico, el antes, cómo lo encontraron, el ahora, cómo le están viéndolos de otra visión, con organización, con proyectos, con servicios, y el después, prácticamente a futuro, estaremos hablando ya de algo más relevante que con el apoyo de las tecnologías y otras herramientas que se den con el paso del tiempo, posicionar este archivo histórico en donde tiene que estar, Ivonne. Eso me parece muy Sí. importante. Sí, hacia allá es donde queremos ir, ¿no? Estamos adelantando un proyecto estamos construyendo como tal, ya se adelantó bastante, un proyecto de digitalización, porque chévere sería, y eso es lo que soñamos, tenerlo a disposición. Casualmente hace como el año pasado, finalizando año, nos llegó una solicitud, si no estoy mal, de Canadá. Por allá se enteraron a través de nuestra página web que teníamos ese archivo histórico y alguien estaba haciendo la genealogía de los Vela. Entonces nos estaba pidiendo información relacionada con nuestro fundador, básicamente, o el mayor benefactor que ha tenido, porque el hospital ha tenido muchísimos benefactores. No solo es don Pedro Vela, sino que él como que de él nació la idea de crear un hospital de caridad, ¿sí? Pero realmente son muchos los benefactores que ha tenido y de hecho nosotros estamos elaborando un libro de la historia del hospital con un historiador que es el doctor José María Corella. Y ahí vamos a contar como todo esto que también le estoy contando a Archivox a través de ti, Luis Guillermo. Entonces, sí estamos como en esa idea de ponerlo como al servicio ya en otro medio, en otro soporte para que las consultas sean un poco más ágiles, ¿no? Y dado de que ya nos consultan desde otras partes, no solo de Colombia. Entonces, mira que a veces la limitante o la barrera de la distancia nos puede llevar a ya no necesitar la información. Entonces, no queremos que pase eso, que haya esa insatisfacción, sino que básicamente nuestro archivo sea fuente de información para cualquier investigación que alguien desee hacer. Igual enviamos la información, ¿no? Pero pues no es lo mismo como uno ir, buscar, revisar el catálogo, el inventario y, y nada, pues acceder a ella. Así es, Ivonne, y lo importante es que esto ya se vuelve como un voz a voz, si ya a nivel externo, a través de este país, Canadá, empiezan por allí desde lo más simple, el día de mañana será algo más a nivel general, puede ser en cualquier departamento de Colombia o una ciudad, un corregimiento, hasta, mejor dicho, podríamos decir desde la misma China, en otro continente, pero mira que ahí se van abriendo brechas y así prácticamente es mostrar los servicios, mostrar los avances, mostrar la innovación, los cambios que han hecho y que eso se ve reflejado en la esencia de lo que es el archivo histórico y el día de mañana apuntar a muchas más grandes cosas, Ivonne. Sí, señor.
Bien, querida Ivonne. Eh, Cuando hablamos de anécdotas, haciendo ya, pasando a otra puesta en escena esta entrevista, me llamó la atención un comentario que hiciste que tiene que ver como con el contexto histórico del archivo histórico del hospital y también como de sus orígenes, y es rescatar un documento a Quito. Para mí yo lo tomaría, o para todos diríamos, bueno, detrás de eso puede haber una anécdota de un contexto histórico claramente, pero quisiéramos saber y que nos cuentes eh, si el país hermano Ecuador tiene un vínculo histórico con Colombia frente a esta situación de ir a rescatar el documento a Quito, o simplemente fue una casualidad, una anécdota, o si hay detrás de esa anécdota hay otras que no sepamos y quisiera que nos contaras en detalle, querida Ivonne. Creo que nosotros los archivistas, además de aportarle a ese proceso de organización, nos convertimos en unos investigadores, ¿no? Y no sé si a ti te ha pasado que empiezas a investigar algo y no lo encuentras y te vas a otra parte y otra parte y otra parte y como que no descansa uno hasta que encuentra lo que necesita, ¿sí? Entonces, como le comentaba, nosotros estamos elaborando un libro de la historia del hospital con un historiador. Hay unos libros que anteceden en historia, pero es como que no desconfiamos del historiador ni nada porque somos muy respetuosos, pero dentro del hospital no encontrábamos ese documento donde establecieran datos, ¿sí? Entonces queríamos ahondar como en lo que algún historiador en algún momento de su vida escribió y plasmó en un libro a través de la búsqueda como tal del soporte, del documento, de la información. Entonces, en ese buscar, por ejemplo, no sabíamos dónde había fallecido don Pedro Bel. ¿Sí? Todos decían, unos decían que en Zapuyes, otros decían que en Túquerres, bueno, y así estaba como en los libros en diferente lugar. Cuando íbamos de dónde sacaron la información, pues no estaba la fuente, o de pronto el investigador la tenía, pero o falleció, ya no está, o bueno. Entonces nos fuimos a Quito en búsqueda de este testamento sin, o sea, la anécdota podría ser como que nos fuimos a aventurar a ver si lo encontrábamos, porque nadie nos daba la certeza de que lo íbamos a encontrar. Nos decían, sí, en Quito debe estar. ¿Por qué? Porque muchas personas de Nariño iban a Quito a hacer sus testamentos, a hacer temas de notaría. em, y por la cercanía que tenemos con Quito, de hecho, pues somos como hermanos, nos divide un puente y ya. Entonces llegamos a Quito, el archivo histórico está organizado, nos prestaron con todas las condiciones necesarias y ahí entramos como a buscar el tema y lo encontramos. Entonces encontrando ese documento para nosotros fue como venirnos con un tesoro que no queríamos que le pasara nada porque nos fuimos con el historiador, con el doctor José María Corella. Y cuando llegamos acá era la alegría de llegar a indicar que encontramos ese tesoro, a pesar de que era una copia auténtica, pero pues era como un descubrimiento para nosotros, un descubrimiento importante. Y ahí encontramos efectivamente la partida de defunción dada por el sacerdote de donde enterraron al señor Pedro Bola. Entonces, mira que eso nos llevó a encontrar muchas cosas. ¿Por qué? Porque dentro de las cláusulas o condiciones para abrir ese testamento era llevar el, ¿qué? La partida de defunción. Entonces, si no la llevaban, pues no había testamento. Pero si yo me voy a buscarlo, esa partida de defunción donde debería estar, pues tú sabes cómo están los archivos, no la vamos a encontrar. Entonces, eso fue como un descubrimiento, una fortuna, una alegría, y no solo para nosotros, sino creo que para todo el hospital. De hecho, de ahí se saca mucha información que se requiere ahora para el hospital en temas de constitución y demás. Ya de ahí, pues ya encontramos
el testamento y ya además de saber quién fue el fundador o quién fue el mayor benefactor, encontramos quién fue su albacea, fuimos a investigar qué hizo el albacea, ya encontramos que él fue el que fundó básicamente el hospital a través de la Notaría Primera de Pasto. Entonces, eso fue como hilando ya el tema de la historia para poder saber por qué estamos todos ahí y por qué cuidamos y queremos tanto al hospital. Entonces, eso es como las anécdotas que nos han pasado, que en ese camino de buscar información hemos ido a dar a lugares que no pensamos y aventurar, porque tampoco nadie nos dice que ahí va a estar la información y que sí la vamos a encontrar. Entonces, sí son aventuras bonitas que dejan frutos. Eso sería Luis Guillermo. Interesante, Iván, porque como tú misma dijiste, vámonos a aventurar porque por algún lado tendrá que estar el documento y en medio de la travesía de que a partir, digamos, del departamento de Nariño está a unos pocos kilómetros la ciudad de Quito en Ecuador, prácticamente, bueno. Miremos a ver si encontramos o lo encontramos y afortunadamente, así sea un copia o un original, pero hace parte esa esencia de la De NES los misma, inicios. Ujú. exactamente los inicios y también como decir, bueno, aquí ya con esto es poner la bandera en alto porque ya da un trasfondo histórico de los orígenes también de la creación de esta Fundación Hospital San Pedro, como por decirlo de otra manera, como esa primera piedra donde una necesidad del por qué se va a crear, con qué fin, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo relevante porque claramente es un tesoro, como tú lo dijiste, y que afortunadamente en esta otra entidad en Ecuador, en el archivo histórico, eh, conservaron allí esa fiel copia, porque imagínate donde fuera lo contrario, estaríamos No, ya hablando, está el bueno, testamento original, el Luis testamento Guillermo. original, ok. Sí, lo que hicimos fue que nos entregaran, porque el testamento no lo podían entregar en original porque es parte de su archivo. Allá está el Ok. testamento original, o sea, fue bonito porque hasta eso nos encontramos con ese documento original de 1886. Entonces nosotros nos entregaron fue una copia auténtica de ese testamento, pero allá reposa el testamento original. Y ahí es como el tema de la interrelación que tenemos nosotros con otras profesiones, como es la historia, Mm, ¿no? ujú, A los historiadores. O sea, si nadie hubiera empezado a investigar temas del hospital, pues tampoco hubiéramos podido llegar a Quito, porque en todo lo que otro escribió fue que nos dio como indicios de que vaya podríamos encontrar el testamento. Entonces sí es como también agradecer a esos historiadores que escribieron sobre nuestro hospital en el pasado y que hicieron que esas fuentes de información que ahí reposan, o esos datos más bien, nos sirvan a nosotros como el paso a seguir para encontrar información que necesitábamos para armar como ese rompecabezas que a veces parecía que le hacían falta piezas. No, Ujú. interesante, interesante. Y aquí podríamos durar horas como en conocer más detalles inéditos de esta anécdota, de esta aventura también que podríamos deducir en esos momentos, creo, Ivonne. Pero importantísimo, sé que detrás y este trasfondo habrán anécdotas también de un carácter especial que da la relevancia a lo que es el archivo histórico del hospital como tal y haciendo también como un pequeño cambio y demás. En una anterior pregunta, tú mencionabas que están realizando un libro en estos momentos, recopilando aspectos importantes del hospital, que esto se basa prácticamente en un proyecto que están ejecutando en la actualidad como tal. Pero aparte de este proyecto y en aras de mejorar los servicios que presta el archivo histórico, ¿qué otros proyectos tienen en mente a corto, mediano, largo plazo como tal, Ivonne? Cuéntanos en detalle. Como te comentaba, el tema de la digitalización.
Tenemos el tema de la adquisición como de tecnología, de un software que nos permita el manejo de los archivos, de la gestión de documentos electrónicos de archivo. Eh, Estamos también con el tema de la adquisición de firmas digitales. Y desde el año pasado arrancamos también en un proceso de la conservación y organización de un archivo que podríamos decir que es como especializado, que son las láminas de histología y los bloques de parafina, que son soportes que almacenan información médica, ¿sí? De los pacientes. Y eso se conserva en un archivo de un área que se llama patología. Em, Ese básicamente fue mi trabajo de grado de mi maestría. Este archivo se encontró como, y este puede ser un archivo histórico, ¿sí? Porque de ahí hacen investigaciones científicas. Entonces, si hay alguna enfermedad que se descubrió en el hospital, pues esa es la fuente como de la investigación. Y resulta que, si bien no estaba en total desorganización, no se conoce o no se conocía la temperatura, la humedad, la descripción, las cajas o las unidades de conservación. Sí, entonces el personal de patología pues estaba almacenando los soportes como ellos consideraban que se debía y organizado como ellos consideraban que se debía. Sin embargo, esa organización facilitaba el acceso, ¿sí? Pero no estaba en las condiciones que debería estar. Entonces se arrancó el proceso del trabajo de grado y eso llevó pues a hacer una investigación más exhaustiva. Hicimos acercamiento con el Archivo General de la Nación y pues ahí se evidenció que en Colombia no hay como lineamientos y directrices para el tema. Todos creo que tenemos en las entidades de salud o en la gran mayoría un laboratorio de patología. ¿Cómo están los archivos? Pues no sabemos, desconocemos. Básicamente, desde el archivo del Hospital San Pedro en patología, se quiso como en todo hacer las cosas bien, ¿sí? Hacerlas responsablemente. Y de ahí se llevó ese proceso de investigación. Como no encontramos muchas fuentes, lo que hicimos fue pruebas, ¿sí? Entonces instalamos los termohigrómetros, empezamos a medir temperatura y humedad, la patóloga empezó a revisar esas láminas y esos bloques de parafina, si todavía se podían leer a través del microscopio, para evidenciar si efectivamente esa temperatura y humedad era la óptima. ¿Por qué? Porque siguen siendo leíbles, no les ha dado hongos porque son láminas de vidrio. ¿Sí? Entonces pueden llenarse de hongos y eso pues va a deteriorar la información que guarda esa lámina. Y los bloques de parafina, pues también, si no se guardan en una temperatura y humedad adecuada, se pueden dañar. Por ejemplo, si un bloque de parafina está en la costa y no se guarda a una temperatura, pues la parafina se derrite simplemente, ¿sí? Entonces ahí arrancamos como con ese tema y empezamos la organización. Desde el Archivo General de la Nación estaban por hacer unas como mesas de trabajo, nos comentaba la subdirectora de Patrimonio, para empezar como a trabajar más en el tema, ¿sí? Y generar como tal un lineamiento nacional para que todos tengamos como bases en cuanto al cómo hacer las cosas. Sin embargo, pues también está la oportunidad, si ya alguien lo ha hecho, sería chévere empezarnos como a interrelacionar para fortalecer este aspecto. Y si alguien conoce de ya de los lineamientos, pues bienvenidos sean y muchísimas gracias. Entonces estamos como en esos proyectos y en muchos más, que está también la construcción de un archivo, de un centro de información, se va a llamar, y ahí va a quedar, se va a construir un museo. Eso está como a un poquito de mediano plazo, aproximadamente en unos 2 o 3 años. Se va a construir un museo, se va a dar un espacio para las exposiciones de memoria histórica y que sean permanentes, que no sean de 1 o 2 semanas, que es como el espacio que tenemos para ello. Sin embargo, las estamos difundiendo y rotando, pero pues la idea es tener como un espacio de exposiciones de memoria histórica. Va a estar el archivo como tal, tanto el clínico como el central histórico. Y la idea es que este archivo, este depósito de archivo, pues cuente con tecnología, ¿no? Que ya
Nosotros nos hemos mirado pues otros archivos que ya cuentan con termográmetros electrónicos, que tú ya no tienes que estar registrando temperatura y humedad y etcétera. Entonces la idea es que tenga como toda esa tecnología para, para favorecer la conservación y la preservación, pues ya para el tema electrónico de los archivos también. Y ahí va a estar la parte de sistemas, entonces como la integración que se va a hacer de toda la parte de información. Esas son como se podría decir, los proyectos que hemos revisado adelantar desde la institución, entre otros. Interesante escucharte, Ivonne, porque son varios proyectos que van encaminados de acuerdo a unos tiempos, unos serán a corto, otros serán a mediano, otros serán a largo plazo. Interesantísimo el tema que comentabas de las láminas, De de, bueno, citohistología y los bloques de parafina. interesantísimo porque eso hace parte de la misionalidad de un servicio que presta la ciudadanía, pero también hace parte de la misionalidad del hospital. Entonces, imagínate, mejor dicho, uno diría, esto es conservación total porque, mejor dicho, esto no, esto no se puede, mejor dicho, perder ni por el carajo. Tiene que, mejor dicho, conservarse, difundirse, que tenga también una transformación digital con el paso del tiempo, recuperar esa información, esos datos, el contexto, todo lo que tú mencionas me parece súper interesantísimo, así como también el tema del museo, el tema también del libro, y de ahí poco a poco se van abriendo otras brechas que se convertirán también en proyectos y los felicito porque igualmente eso da fe de que uniendo fuerzas, sinergias con otras Sí. personas, con otras entidades, se van dando las cosas que tal vez en un momento uno dice, no, esto tal vez se pueda, esto no se pueda, pero mira dónde van y a qué le están apuntando a corto plazo y a un futuro también. Entonces, todo suena muy interesante, Ivonne. Los felicito y te felicito a ti porque tienes esa visión, tienes ese liderazgo, esa misma formación que hace que tú veas y identifiques las necesidades prácticamente, independientemente del tiempo que lleves en la entidad, pero eso hace realmente que tú impongas lo que realmente quieres hacer por prestar un servicio y por servir a la comunidad y por supuesto mostrar el trabajo que hacemos los archivistas en cualquier institución. Sí, de todas formas, es importante resaltar, ¿no? Que si no tuviéramos el apoyo de la alta dirección, del Correcto. equipo de trabajo como tal de gestión documental y de los compañeros que están responsables de los 76 archivos de gestión, pues nada fuera posible, ¿no? Porque uno podrá tener muchas ganas y muchos sueños, pero si no hay respaldo y no hay eco, pues no hay nada. Entonces sí es como también aprovechar este espacio para agradecerles a todos los compañeros del hospital, porque si ellos no contribuyen con el cuidado del patrimonio, con la organización, pues nada, todo se perdería, todo fuera momentáneo. Y eso es lo que hace que nosotros podamos difundir nuestra información, nuestra historia, que esa historia redunde en las futuras generaciones. Y creo que esa es como nuestra misión como archivistas, ¿no? Que sí, que Ujú, los archivos estén bonitos, pero que también los conozcan, que los podamos nosotros difundir. Entonces, así hacemos que nuestra profesión resuene no desde el egocentrismo, ujú. sino desde esa semilla que uno pone y que espera que germina y cuando uno mira los frutos se da cuenta de que ha sembrado bien y ha sembrado desde el amor y la pasión por lo que se hace y no desde el ego de yo soy, yo puedo, a mí me toca, no, o sea, realmente en el hospital el trabajo es de todos. Correcto. Si yo podría tener muchas ideas, pero si no hay apoyo y no hay eco, no hay nada. Y eso hace que nosotros durante 137 años nos convirtamos tal vez en uno de los centros de documentación muy importante para la región porque el hospital ha mirado nacer a muchos niños. Sí, de hecho, nuestro archivo histórico tiene cerca de 260.000, 670.000 expedientes de historias clínicas. Sí, son casi 250 metros cuadrados que todavía están en soporte físico porque la historia clínica electrónica en nuestra institución arranca desde el 2014. Entonces, hay mucho acervo documental aún en físico y que todavía es consultado y de hecho hay pacientes que todavía van a ser atendidos. Entonces nosotros proveemos bastante información a la región, y no solo desde la parte misional, sino desde el contexto
general, ¿no? Porque ahí es donde empezamos. De hecho, por ejemplo, nosotros en los equipos que tenemos para el museo tenemos máquinas de escribir, tenemos un mimeógrafo, ¿sí? Tenemos muchísimos equipos médicos resucitadores que le llamaban antes, que eran los equipos de anestesia, también de anestesia, que como daban la anestesia, que no es los equipos que tienen ahora. Entonces, tenemos mucha historia que no solo le va a servir a la parte misional, sino también a alguien que quiera conocer más del cómo fue esa medicina del pasado. Entonces, es muy interesante el trabajo que se ha hecho. Pues el equipo mío somos como 13 personas ya. Iniciamos solos, pero vamos ya 13 personas. Entonces eso también da fe de que se está haciendo un buen trabajo porque no hay inconveniente en inyectar recurso humano, ¿sí? Porque se mira que el trabajo es irresponsable, que tenemos fallas, que tenemos oportunidades de mejora, pero creo que si no hay oportunidades de mejora, la vida también se vuelve un poco aburrida, ¿no? Entonces eso es lo que nos hace jalar y coger fuerzas para seguir avanzando y minimizar un poco los riesgos dentro del quehacer archivístico. Sí, Luis Guillermo, eso sería. No No, sé qué más preguntas tienes. interesante, interesante, pero bueno, como dicen por ahí, el tiempo apremia. Viene una pregunta que fue la que también me motivó a hacer esta entrevista, tanto tanto conocer al hospital como tal, conocer su esencia y por supuesto a ti, Ivonne. Esta pregunta me motivó mucho porque yo estuve como dice, tras bambalinas en ese momento, cuando fue la premiación del premio Jorge Palacios Preciados de la Sociedad Colombiana de Archivistas. Y para conocer más en detalle, yo quisiera que nos contaras cuál fue el motivo que los llevó a postularse y por supuesto ser los ganadores de tan importante premio que fue otorgado por la Sociedad Colombiana de Archivistas como entidad archivística destacada en el año 2021. Cuéntanos esa anécdota tan especial y que, mejor dicho, eso es una distinción muy especial, vuelvo y lo repito, y que esto fue lo que me llevó y me motivó y decir, bueno, venga, vamos a conocer esta entidad, vamos a hacer una entrevista, mejor dicho, yo me armé de muchas cosas interesantes y relevantes, pero quiero que tú nos cuentes en detalle qué los motivó realmente a postularse y por supuesto ser los ganadores de tan honroso y decoroso premio. Desde que arranco mi mundo en la archivística, conocía del premio, ¿sí? Conocía de la sociedad. Entonces, cuando entro al hospital, esa era como una meta, podría decirla, personal, ¿sí? Esa era una meta personal y yo decía, qué chévere que donde yo esté podríamos participar, ¿no? Pero pues cuando llegué al hospital, esa meta se hizo un poco difusa, complicada por el tema del, como te he contado anteriormente, o le he contado anteriormente, el archivo, estaba el hospital en materia archivística. Entonces eso nos llevó un buen tiempo, pero la idea seguía ahí, ¿sí? Y a los compañeros del proceso les decía que chévere fuera postularnos, cada año les decía lo mismo y cuando miraba los premios y miraba porque antes hacían ceremonia, ¿no? Yo recuerdo que hacían ceremonia y llevaban allá las instituciones, claro que en ese año nos cogió la plena pandemia, entonces aparte de todo, entonces, ¿qué? Pues, bueno, ahí seguía como la idea, fuimos avanzando, fuimos mejorando hasta que decidimos desde el equipo de gestión documental plantear la idea a la gerencia, ¿sí? Y como le menciono, nosotros hemos tenido siempre el apoyo de la gerencia o del gerente de la alta dirección. Entonces dijo, sí, postulémonos, pues si nos va bien, bien, y si no, tampoco vamos a perder nada, al menos vamos a postularnos. Entonces ya se dio como la directriz y arrancamos con la subgerente de sistemas integrados de gestión, que es la doctora Lilian Santa Cruz,
a adelantar la reunión o el consolidado, no sé cómo llamarlo, de los requisitos, ¿sí? Reunir como ese compendio de requisitos que pedían y a redactar como tal el documento de postulación. Sí, ahí creo que nos explayamos, colocamos las fotos, contamos cómo iniciamos, que es como parte de lo que le estoy contando a archivos a través de ti. Y nada, pues nos presentamos. Sabíamos que había muchas instituciones a nivel nacional, quizá mejores también que nosotros, pero pues la fe y las esperanzas estuvieron ahí presentes y sabíamos conscientemente que habíamos trabajado con responsabilidad en todo este proceso y pues nada, con Dios estamos y dijimos, bueno, vamos, pues presentamos ya la postulación, enviamos todo. Y la sorpresa pues fue muy bonita, que ese 9 de octubre del año 2021 nos llaman y nos informan que éramos los acreedores a ese premio Jorge Palacios Preciado que reposa en la vitrina de Consentido, se llama, de la historia de nuestro hospital. Tenemos una vitrina donde tenemos equipos, placas conmemorativas y entre esas está nuestra placa de la Sociedad Colombiana de Archivistas donde nos dieron ese premio que recibimos con muchísima gratitud y compromiso, ¿no? Porque eso es nuevos retos. Entonces, sí, nos premiaron, pero no es dejar caer otra vez la casa, porque ya nos premiaron, entonces olvidémonos de que ya tenemos algo por hacer, porque si somos premiados, pues es porque ya tenemos todo. Entonces, nada, creo que eso nos generó mayores desafíos. Entonces, ser cada día mejores y volví, y repito, no por el ego institucional ni por el ego del proceso, sino por el bien de la archivística. Entonces, así hemos ido como trabajando en esa mejora continua que nos ha permitido sostenernos y avanzar. Entonces, así fue como soñamos y alcanzamos ese sueño, trabajando fuertemente desde el año 2010 hasta que se nos dio como ese reconocimiento y podríamos decir, es un reconocimiento a un trabajo que hemos hecho con el corazón y con responsabilidad y honestidad. De acuerdo contigo, Ivonne, porque prácticamente ese premio prácticamente fue una bendición para ustedes como institución, porque recuerdo los frutos del esfuerzo, de la dedicación y que el día de mañana ustedes internamente tuvieron la motivación para postularse, en cumplir los requisitos y en un momento u otro ser los ganadores y que el día de mañana pueden repetir nuevamente porque ustedes van por la vía correcta, están haciendo, ejecutando proyectos claramente y con el apoyo de la alta dirección, eso sí es lo más importante y relevante, con asegurando recursos económicos, etcétera, etcétera, pero claramente esto es lo que hace que entidades como la Fundación Hospital San Pedro por mí dijera, se merece ese premio y muchos más, porque igualmente todo viene desde como un efecto dominó, desde la parte gerencial hasta, mejor dicho, hasta el auxiliar que apoya operativamente la organización de la información y que todo es un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo y como vuelvo y te digo, el día de mañana pueden volverse a ganar ese premio las veces que sea necesario porque están mostrando la gestión, mostrando y destacando el tema de los archivos, la organización, mostrando ese interés y los resultados hablan por sí solos. Entonces, más que merecido, diría uno, todas las veces del mundo, quería Ivonne. Muchísimas gracias, Guillermo, eres muy generoso con nosotros. No, a ustedes por este detalle y que lo importante que en esta entrevista va a quedar este recuerdo, esta memoria también que estamos Y qué construyendo a través bonito. de este diálogo, de esta entrevista, que el día de mañana otras instituciones se motiven y vean el ejemplo en ustedes, ya mañana se pueden ganar un premio internacional, un reconocimiento también a nivel nacional. Entonces, esta muestra que nos comenta, nos relata la colega Ivonne, esto es un ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas, queridos colegas, a nivel internacional, queridas instituciones. Este es un ejemplo que realmente vale la pena. Y aquí igualmente
en este contexto que estamos hablando, prácticamente ténganlo en cuenta, no lo echen en saco roto. Ujú. Sí, así es. Muchísimas gracias, Luis Guillermo. Muchísimas gracias, pues también Archivos por tenernos en cuenta, por habernos dado este espacio para dar a conocer nuestra experiencia, nuestros sueños, nuestras metas y que básicamente todo se hace desde el corazón, desde el amor por nuestra profesión, desde la empatía con nuestros compañeros de hacerles amar lo que son los archivos, entrar con cariño a hablarles de archivos, porque en ocasiones no hay resultados porque no sabemos llegar tan bien. Ujú. Entonces, sí, yo pienso que tener buena vibra, buena energía y trabajar en equipo es muy, muy importante. Y lo que tú decías, generar esas alianzas, entender que no todos lo sabemos, que necesitamos también de otros profesionales y otros colegas y trabajar en equipo y conquistar a esa alta dirección para que nos dé todo ese apoyo financiero, físico, del talento humano y que nos permita avanzar en esos propósitos que tenemos como profesionales, como metas personales y metas institucionales. Así es, Iván, así es, y mantener esa bandera en alto, que eso es lo que va a permitir seguir la meta, trazar la meta y conquistar la meta, que eso es lo importante, querida Ivonne. Bien, ya para ir como en la parte final de esta interesante entrevista, quisiera preguntarte lo siguiente. Eh, Aparte de la Sociedad Colombiana de Archivistas, en la actualidad, ¿ustedes se encuentran afiliados a alguna agremiación, asociación? Y si es así, ¿cuál es su participación y aportes en estas entidades? No, nosotros no estamos asociados a ninguna agremiación, realmente no lo hemos adelantado, pero sí está como ahí como en la mesa, ¿no? Hacerlo. Es el tema del apoyo también que se recibe de las agremiaciones en cuanto a capacitaciones, actualizaciones, es muy importante y muy valioso. Entonces sí estamos como en mora de adelantarlo, pero pues ya, como ustedes saben, pues todo depende desde la alta dirección, pero sí se llevará como la necesidad o se elevará la necesidad hasta allá. De acuerdo, Iván, porque detrás de eso, otras bambalinas pueden venir apoyo económico, recursos, apoyo gremial, apoyo institucional, intercambio de conocimientos, entre otros aspectos afines. Entonces, lo importante es tocar puertas y asimismo con el visto bueno de la alta dirección, de la gerencia, como tú lo dices, llegarán pronto esas alianzas para que como agremiación apoyen no solo los archivos históricos, sino todas las unidades de información que también son relevantes e importantes. Y lo importante es dar el primer paso, Ivonne. Eso me parece muy importante que como tú representando a la Fundación Hospital San Pedro lo tengan súper claro y que en cualquier momento lo empiecen a ejecutar y el día de mañana ver los frutos recogidos. Sí, señor, así es. Bien, querida Ivonne. Hay una pregunta también, pero ya saliéndonos un poco del contexto del archivo histórico de la Fundación Hospital San Pedro, y esto ya es como un tema ya que actual de nuestro país en Colombia, y es ¿cuál es el panorama actual en nuestro país frente al uso de las tecnologías de la información en los archivos? Mm, pues el panorama considero que es muy bueno en cuanto como al avance que ha tenido, ¿sí? Pero el panorama como tal tecnológico, nos hemos como, hemos adquirido conocimientos en el tema, ¿sí? Ya nos hablan de documentos electrónicos, de gestión de documentos electrónicos, el tema del uso de software, de tecnología como tal, pero considero que sí nos falta es como la implementación, ¿no? Si hay como las herramientas, si hay como el tema de la innovación, si hay como el tema
de que salen nuevas tecnologías, pero pienso que nos falta es como implementar. Sí, ya en ese hacer creo que estamos como un poco todavía madurando como las ideas. Y también considero que en gran parte se debe, o pienso que se debe como a una buena práctica como tal también, porque hay muchos archivos desorganizados en físico, ¿sí? Y eso hace que si no se organizan, pues usted va a llevar todo ese tipo de desorganización al medio tecnológico, electrónico, ¿sí? Entonces, hay ejemplos, si hay una entidad que no tiene tablas de retención y compra un software, pues, o sea, pienso que ahí es tecnología perdida también, ¿no? Porque sí, si bien es cierto, puede apoyar el tema de la gestión y demás, pero si no hay como una parametrización adecuada con metadatos y demás, la interoperabilidad que debe haber con otros sistemas, porque resulta que yo no soy sola, entonces ese software que yo voy a adquirir se tiene que unir a contabilidad, se tiene que unir al software de compras, en fin, en fin, en fin. Entonces, si no se hace eso, pues seguiríamos como islas. Entonces, un software para tal cosa y parches por todos lados. Entonces, pienso que también nos falta un poco madurar el tema de la parte organizacional desde lo físico para llevar con mayor seguridad el desarrollo tecnológico de las dentro de las organizaciones. Y creo que eso es lo que nos ha hecho a nosotros como esperar, ¿sí? Porque si queremos como llevar igual tenemos un software que nos ayuda como con la gestión, pero sí la meta es esa. De hecho, este año ya hicieron un contrato con una empresa que va a proveer un desarrollo para empezar a trabajar el tema de otros procesos y la idea es como empezar ya a ligar gestión documental. Sí tenemos un gestor, pero no tenemos como tal, podríamos decir, la gestión de documentos electrónicos, que es como ese sueño que como archivistas tenemos y que miremos los expedientes en la parte electrónica como los vemos de pronto también en físico. Entonces, sí hemos avanzado, Colombia creo que ha generado avances importantes, pero sí nos falta madurar un poco como el uso y el tema de la implementación. Sí hay muchos desarrollos, pero creo que nos falta como implementarlo. Y si se ha implementado, pues también no creo que se estén llevando como de una manera muy acertada y que realmente redunde en esa facilidad que da la tecnología, ¿no? Porque si no hay metadatos, no hay todo lo que requiere, pues básicamente es como ir a buscar a un estante o a un archivador vertical los documentos. Si no están bien organizados, no están bien dispuestos, pues no va a haber realmente esa gestión que uno quisiera o esa facilidad o agilidad que a uno le presta la tecnología como tal. Entonces sí pienso que Colombia está como avanzando. La otra pienso que también es como la limitación que hay al acceso de la red en algunas partes, ¿no? Hay regiones donde no hay conectividad. Entonces, ¿cómo hago yo para interoperar con una entidad que no tiene conectividad? Por ejemplo, acá en la costa pacífica hay varias regiones que no hay, varios municipios que no hay conectividad o la tienen limitada por horas o situaciones. Sí, entonces, de hecho, a veces uno quiere enviar correos y no hay línea. Entonces, pienso eso, que también desde la parte de Colombia aún nos faltan todavía llegar a muchos rincones donde no hay conectividad. Y pues si no hay conectividad, podrá haber la tecnología en cuanto a otros temas, pero no desde la parte de la gestión electrónica como tal de los documentos. De acuerdo con ese contexto que mencionas, Ivonne, porque también detrás de eso también una frase que se mueve mucho y es la famosa transformación digital, que prácticamente, bueno, las empresas quieren toda su información en formato electrónico, en digital, unificar procesos, unificar y buscar interoperabilidad con otras aplicaciones, que se hable con una, que se hable con la otra, que esta me hace esto, pero la otra me va a hacer lo otro. Eso Ujú. suena muy bonito, pero detrás de eso siempre hay un trabajo Gran trabajo, arduo sí. y un trabajo interdisciplinario también. Pero lo que tú decías también, y es relevante, es que
En nuestro país, desafortunadamente, todavía seguimos usando el papel y creo que lo seguiremos usando un buen tiempo hasta no generar una cultura, una gestión del cambio para realmente irnos apropiando paso a paso con este cambio del documento electrónico, de los sistemas de gestión de documento electrónico de archivo, el famoso SGA. Vamos Ujú, en camino, pero siento que sí también nos hace falta muchísimo porque tanto en entidades públicas y privadas hay fondos acumulados, hay documentación que sigue apareciendo en los cajones, en las gavetas, en los archivos. No, es que por allá encontré esta información y preciso, ya implementaron, por decirlo a modo ejemplo, ya implementaron Tere de tabla de valoración y salen esas sorpresitas ahí que uno dice, venga, pero ¿cómo así? Son situaciones que nosotros como archistas lo vimos también y que le puede pasar a cualquier archista a nivel mundial, que lo denominen de otra manera, pero cuando lleguen al asunto y a la realidad se van a encontrar con casos similares. Y si uno venga, bueno, si encontré esta información que no es organizada, pero que ya hicimos los instrumentos archivísticos, ya está mostrando con SGA, bueno, aquí vendría el reto de, bueno, cómo lo integramos, cómo organizamos esta información para que esa transformación digital que se está hablando hoy en día realmente valga la pena y valga el esfuerzo, porque también detrás de eso hay recursos económicos y que implementar un SGA tampoco no es que sea tan económico, es bastante costoso, ujú. pero Y hacerlo prácticamente, irresponsablemente es complejo, exacto, porque uno se exactamente, pone a pensar como archivista, bueno, inyectan tantos recursos financieros y que no dé resultados porque básicamente la información aún no tiene madurez en cuanto a lo físico. correcto. Sí, o sea, el riesgo es como, o no sé, no sé si me pase a mí, pero sí hemos como ido paso a paso y dando pasos seguros hasta llegar allá y creo que ya estamos como avanzando en el tema, pero ha sido un paso a paso, un camino. Entonces, sí pienso que eso es como una decisión bastante responsable, ¿no? Porque Ujú. si yo voy a hacerle además el tema de servidores o del almacenamiento, tú sabes todo lo que cuesta la tecnología. Sí. Entonces, si tú no has definido qué formatos vas a usar, qué metadatos vas a usar, no tienes claridad todavía sobre el físico, entonces pues pienso que es como un trabajo y que también viene acá a entrar o juega un papel muy importante el área de sistemas. Ujú. Sí, en ocasiones pues los ingenieros tienen su conocimiento y todo lógico, pero ya es como integrar esa gestión documental con ellos para que realmente el producto sea eficiente, ¿sí? Nos aporte y no nos genere barreras, porque no, es que no era por acá, es que no era por allá, es que eso no fue lo que yo dije. Entonces sí es como un aprendizaje ahí de la mano con la parte de tecnologías que dentro de la institución está coordinada también por una compañera que se llama Marta Ortiz y hemos ido como de la mano madurando el tema. Entonces, sí, ahí también es aliarnos y querernos entre dependencias Ujú. para poder sacar buenos resultados, porque a veces hay como, en conceptos hay como un poco de dificultad, ¿no? Entonces, Sí, entenderlos a ellos y ellos a nosotros. correcto. Sí, pero ahí nos toca paso a paso como ir dando ese avance en nuestra institución y creo que ya en este camino estamos también. Importante. Así es, Ivonne. Y detrás de eso también, aparte de la transformación digital, es la preservación digital. Bueno, ¿cómo vas a preservar toda esa Mm. información a largo plazo? Porque el SGA va a ser la tendencia actual y en algunos años, pero de ahí para allá, bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar más adelante? ¿Cómo vamos a preservar ya toda esa información unificada, centralizada en SGA, que va a ser las mil maravillas, que me hace esto, que me hace lo otro? Pero ya viene un tema que va a ser como el común denominador es preservar Yo miraba un prácticamente. video, casualmente en la maestría nos lo dio la profesora, ay, bueno, se me fue el nombre, y nos daban a conocer cómo el tema del almacenamiento en esos servidores, pues que son la nube, ¿no? Y decían que ya el espacio pues también se va como llenando. Que el tema de la obsolescencia tecnológica también es complejo.
Y entonces mostraban en este video, que no recuerdo cómo se llama, Nelly Paneso se llama la profesora. No sé si tú la conozcas o la hayas escuchado. Entonces, en este video decían que estaban haciendo pruebas, por ejemplo, hicieron la prueba con de Mozart, ay, se me fue el nombre, la partitura, ¿sí? Partituras. Entonces, ellos hicieron eso o la música la colocaron en el ADN como de los laboratorios. ¿Sí? Entonces decían que, pues, que lo único que va a tener equipos para leer es el ADN al final. Entonces, que ahí es donde se va a almacenar la información, porque esos equipos nunca van a ser obsoletos, ¿sí? O va a generarse innovación, pero, o se van a generar actualizaciones, pero siempre va a haber cómo leer ese tema del ADN. Entonces hablaban de partículas de ADN y las metían ¿en qué es? En, en tubos de lo que, de lo que guardan el tema de sangre y todo eso, y empezaron a analizarla y efectivamente la música sonaba. Sí, no recuerdo el video realmente, pero es un video súper interesante y arrancan a narrar como el tema de la creación desde el disquete y todo lo demás y cómo ha ido avanzando y los ingenieros científicos y demás se han ido dando cuenta como el tema de la obsolescencia, que migran, pero al final pues es como un mundo, un universo, que se puede decir como, como que no sabes qué va a pasar, ¿no? O sea, sí pueden haber de pronto, me esté equivocando, ya mayores avances, ¿no? Pero sí, ese es como el riesgo y la preocupación nuestra de que uno dice, sí, entramos en ese universo, pero no sabemos qué venga y si vamos a estar preparados para ese capítulo que viene. Entonces, sí, mientras que el papel en cierto modo ha sido tan ya estudiado que ya hay niveles de temperatura, de humedad, de cómo conservar que las unidades, que bueno, pero sí la parte tecnológica sí da como un poquito de susto y además que el costo que tiene es bastante alto. Pero nada, pues no hay que quedarnos atrás y hay que avanzar y ser juiciosos en el tema de la investigación, de la actualización, para no quedarnos en el universo solo del papel y volvernos también obsoletos nosotros, ¿no? Entonces sí, pienso que es un universo hasta interesante, pero si eso miraba en un video que nos hacía mirar dentro de la maestría y que a uno como que lo preocupa, ¿no? Porque dice, puchala, puede ser. Si no sé qué investigaciones hayan, realmente no las desconozco, pero en lo que se ha podido identificar, sí, el tema de la migración es bastante compleja, por el tema de la Imagínate, obsolescencia tecnológica. imagínate a dónde vamos, nomás con ese ejemplo que tú citas, querida Ivonne, el día de mañana entonces nuestro ADN, nuestra sangre, la información que tengamos en nuestro cerebro, ahí empiezan como a jugar varias cosas y dice, venga, suena interesante, pero puede ser tal vez peligroso o puede ser interesante a mi investigación porque nosotros incluso procesamos, almacenamos información en nuestro cerebro y pero entonces dice uno, venga, pero si lo van a hacer el día de mañana que la ciencia y la tecnología se conjuguen en, bueno, estamos hablando de almacenamiento de información, la obsolescencia, entonces entran a mirar como la humanidad, bueno, miremos a ver por dónde podemos atacar, sea para bien o desafortunadamente sea para mal, pero miran de dónde vamos, entonces siempre queda como la suspicacia y siempre va a quedar como que, bueno, ¿y qué nos deparará el día de mañana? Ya Sí, el físico pasamos como al tema de ADN, tal vez moléculas, células, ujú. temas afines y si no, venga, esto suena interesante, pero también hay que mirarlo con lupa porque, como te digo, puede ser para bien como puede ser para mal, porque también nosotros podemos tener información sensible, información personal, etcétera. Aquí podemos encontrarnos con muchas cosas, entonces dice uno, venga, y es interesante por ahí que también ponerle la lupa como el detective, porque esto que sea para algo bueno y no para cosas que prácticamente no serían correctas. Sí, ahí las obras de Mozart eran las que las estaban como haciendo la prueba de que si después con la lectura a través de estos equipos
se podía ver, leer, etcétera. Entonces, fue interesante ese video. En un día de estos te lo comparto. Pero sí, o sea, genera como un cierto grado de preocupación porque ese análisis que hacían era que cada vez esa obsolescencia hace de que esos documentos ya no se puedan observar, Mm. consultar, disponer. Entonces sí es un tema al que hay que trabajarlo con responsabilidad, con mucha responsabilidad. Sí, señor. De acuerdo contigo y que haciendo una conclusión de este tema, nosotros seríamos nuestro cuerpo humano sería una caja negra en diferentes zonas del cuerpo, porque imagínate, están buscando, rastreando información, el qué hacer, cómo van a hacer, pero entonces es un tema bastante interesante, pero que también tiene sus ciertos riesgos y que, como te decía, sea para bien o no sea para bien, pero ahí estamos como caja negra de avión, allá expuestos a que, bueno, nos investiguen para bien o todo lo contrario, pero que hay como la suspicacia y queda en puntos suspensivos, como el continuará, que nos deparará. Sí, señor. ¿A dónde llegaremos? Pero bueno, sigamos Exacto. trabajando, investigando, consultando, aprendiendo y pues preparándonos porque no sabemos a dónde nos lleve la vida, ¿no? De acuerdo contigo, Ivonne, de acuerdo contigo. Para ir concluyendo ya esta entrevista, quería Ivonne, ¿ustedes como institución conocían antes la revista Archivos y qué se llevan de esta entrevista? Nosotros conocíamos Archivos, creo que en pandemia Ujú, hicieron muchas entrevistas, ahí fue como que más conocí de ustedes y conocimos como institución. Em, pero realmente ahora que nos invitaron a la entrevista fue que fuimos a investigar muy bien el tema de su revista, que es muy, muy importante y muy valiosa para nuestro ejercicio. Y de esta entrevista nos llevamos algo muy bonito, es que nos olvidamos de lo que hacemos ujú. y nos olvidamos a veces de todos esos caminos que hemos tenido que recorrer para llegar a donde estamos. Entonces es como que en un cerrar y abrir de ojos tú te das cuenta cómo iniciaste y a dónde estás. Y el paso del tiempo es tan rápido que eso parece que hubiese sido ayer. Entonces al revisar las preguntas, fue como una máquina del tiempo que nos devolvió en Ujú, ese tiempo y hizo valorar aún más lo que somos, ¿sí? Lo que hemos logrado, correcto. lo que tenemos. Entonces fue algo muy interesante que uno a veces dice, bueno, es contestar unas preguntas y ya, o revisar a ver qué es lo que van a preguntar, pero sí. Y de hecho fueron las preguntas, las revisamos con el equipo de trabajo, ¿no? Entonces les decían, y empezamos como que se acuerdan. ¿Se Ujú. acuerdan de no sé qué? Ah, pero coloquemos esto. O mire, ahí podríamos hablar de esto. Entonces es como ese revivir también de nuestra propia historia que toca esas fibras de sensibilidad importantes y que hace que cojamos también ese impulso para seguir trabajando porque no ha sido en vano lo que hemos hecho. Entonces, muchísimas gracias por darnos este espacio al Hospital San Pedro, por permitirnos dar a conocer nuestra historia y también por permitirnos revivir esa historia del cómo inició nuestro archivo, que si bien es cierto hemos sido como protagonistas, pero a veces con el tiempo es como que se nos olvida ese camino que hemos transitado y que nos tiene donde estamos y nos llena de metas y de sueños por delante, por alcanzar. Sí, eso sería como lo bonito de esta entrevista y muchísimas gracias. Ivonne, para finalizar y ante todo el agradecimiento desde la alta dirección por dar el visto bueno a esta entrevista, a ti por tu disposición, tu actitud y muchos elementos adicionales que se vieron dando en esta entrevista. El agradecimiento total y asimismo la revista Archivos también agradece a la Fundación Hospital San Pedro por abrirnos un espacio y conocer un poco más de ustedes como institución, su archivo histórico, sus proyectos, sus servicios, la calidad humana con la que trabajan día a día y eso se Sí, refleja en los resultados que nos comentaste en el desarrollo de esta entrevista y que para mí es un honor y siempre lo será
haberlos entrevistado, porque esa sí fue una de mis metas este año y como te comenté en Muchas el gracias. contexto anterior, es rescatar estas experiencias agradables, bonitas e importantes y que esto lo tomen como ejemplo otras instituciones que están en el mismo camino o están por empezar, pero que el día de mañana van a recoger esos frutos como ustedes lo hicieron y lo seguirán haciendo en el transcurso de este tiempo. Quería, Ivonne, agradecerte el tiempo, agradecerte muchas cosas en esta entrevista que es muy relevante para la comunidad de archivos y para la misma revista. Y por último, quisiera que nos dejaras tus datos de la fundación por si alguna entidad a nivel nacional o a nivel internacional quiera hacer contacto con ustedes, puedes dejarnos algún teléfono, algún correo electrónico para que los servicios que ustedes prestan puedan ser divulgados y conocidos a nivel mundial, a nivel nacional, querida Ivonne. Bueno, nosotros tenemos nuestra página web, nos encuentran como Fundación Hospital San Pedro. Está nuestro correo electrónico que es gestión.documental@hospital San Pedro. Nuestro número de teléfono es 602-733-6000, extensión 3145. Y mi número de teléfono es 310-413-2440. Entonces, siempre dispuestos a compartir nuestros conocimientos, también aprender de quien nos desea apoyar y aportar. Bienvenido todo el conocimiento y la información que nos puedan aportar. Y siempre dispuestos para lo que necesite Archivox y para lo que necesite la comunidad que nos escucha. Perfecto, Iván. Muchas gracias por esos datos de contacto que siempre Se serán me olvida, relevantes, también tenemos importantes. redes sociales, nos Sí, encuentran por en favor. Facebook, en X es ahora, como Ujú. Fundación Hospital San Pedro y en Instagram también. También estamos en estas redes sociales. Perfecto. Y eso es lo que también, digamos, genera acceso a la información a través de redes sociales. Gracias también por mencionarlas, querida Ivonne. Entonces, no siendo más, muchas gracias nuevamente, Ivonne. Para la revista Archivos fue un placer haberte entrevistado, conocer también lo que hace y lo que está haciendo la Fundación Hospital San Pedro. Reiteramos el agradecimiento a la alta dirección por dar el visto bueno nuevamente a esta entrevista y nos despedimos agradecidos por el tiempo, por el espacio, desearles éxitos, muchas bendiciones en lo que han de venir en el archivo histórico como institución y a ti muchas gracias nuevamente. Esperemos más adelante una segunda entrevista con otros detalles que tal vez se nos quedaron en el tintero en esta entrevista, pero muy seguramente y más adelante podríamos hacer una nueva entrevista. Ivonne, mil y mil gracias. Muy amable de tu parte. Muchísimas gracias a ti, Luis Guillermo. Realmente para nosotros la llamada de ustedes fue sorpresiva y en ningún momento, o sea, inicialmente, pues como tú sabes, todo tiene su deber ser. Hicimos como el acercamiento con la gerencia para recibir ese visto bueno y gracias a Dios pues lo tuvimos y aquí estamos pues compartiendo nuestras experiencias, nuestros Mm. conocimientos, ese quehacer archivístico y dispuestos para lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias. Así es, Ivonne. Muchas gracias. Que estés muy bien, Ivonne. Muchísimas gracias. Hasta